Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Roberto Camargo y soy estudiante de Psicología SUAYET. Vamos a compartir una pequeña pantalla para que lo cheque. Ok, muy bien, perfecto. Ahora sí. Esta es una práctica supervisada para el desarrollo del factor humano. En este caso es para la tutora Ana Luz Martínez Lara. Eh, esta es una práctica de estrategias para un mejoramiento continuo. Como les comentaba, yo soy estudiante de psicología SUAYET en la Facultad de Iztacala. Entonces, aquí vamos a presentar general el taller. En este caso, se está dividido en tres sesiones, los aspectos generales del taller. La primera sesión se encargaría de formas de la comunicación, sugerencias para mejorar la comunicación y los servicios, tipos de comunicación, herramientas, habilidades en el proceso de comunicación, elementos que afectan la comunicación en el equipo de trabajo en la organización. En la sesión 2 hablaremos del desempeño laboral, comportamiento organizacional, desarrollo organizacional, cultura organizacional. Y en la sesión 3 nos enfocaremos más en la productividad, la eficiencia, clima laboral y la importancia de las mismas. Ahora bien, les doy la bienvenida al taller. El objeto del taller es que se adquieran conocimientos para un adecuado ambiente laboral. En este caso, se hizo un estudio previo para detectar si en la empresa, en este caso específicamente en el área de diseño gráfico, se requería de algún tipo de capacitación o tenían algún tipo de necesidades eh, especiales en las cuales nosotros o yo como practicante pudiera apoyar a la organización, pero se encontró que no teníamos, que no existía una necesidad mayor, entonces por la cual pues vamos a hacer el taller en este caso, como bien lo decimos, con el objeto de que tengan herramientas cognitivo-conductuales para una sana convivencia laboral. Bueno, entramos aquí bueno, les voy a leer rápido y vamos a entrar de lleno ya en este caso en el taller. Bueno, en esta primera sesión sería las formas de la comunicación, sugerencias para mejorar la comunicación en los servicios, tipos de comunicación interna y las herramientas, habilidades en el proceso de la comunicación, elementos que afectan la comunicación en el equipo. Vamos a dejar de compartir. Perfecto. Ahora bien, como les comentaba, entonces primero vamos a hablar sobre las sugerencias para mejorar la comunicación en este caso, en las áreas, ¿no? Pero antes de empezar con la comunicación de lleno, las sugerencias de comunicación, quisiera primero desglosar lo que significa comunicación. En este caso, la comunicación puede ser por dos formas, ¿no? La comunicación oral y la comunicación escrita. Eh, la que utilizamos referentemente, pues sería la oral, y la oral se divide en eh, diferentes tipos de funciones, tiene diferentes tipos de funciones. En este caso sería, una de las funciones sería la función de referencial o cognoscitiva. Esta da su función trata de dar a conocer la información objetiva, ¿no? El emisor influye en el estado mental del receptor, en este caso de manera en la cual él le imparte información, ¿no? Después, la siguiente sería la función emotiva o expresiva. Como bien su nombre lo dice, se trata de expresar sentimientos, emociones, ¿no? La función fática va orientada hacia el contacto del emisor y el receptor por medio de palabras
en las cuales la finalidad sería mantener, prolongar o interrumpir algún tipo de comentario, ¿no? Un ejemplo, cuando alguien está hablando y lo interrumpen, ese sería como el ejemplo de la función fática, ¿no? Después existe la función poética o estética. No hablaremos mucho de eso porque no tiene nada que ver con la organización, pero solo como para un breviario cultural. La función metalingüística, esta sería más enfocada a una certeza en el código de la comunicación, que el código de la comunicación sea el correcto. Y la función retórica, esa es igual, no la tocaremos en este momento, ¿no? Ahora, el propósito de la comunicación. Como bien lo describe, aquí tomamos el concepto de Uribe, que dice, el propósito de la comunicación es producir en el interlocutor una serie de representaciones relacionadas con el objeto mismo de la comunicación y con los cambios de conducta y de actitudes que el hablante desea que se produzcan o no en el interlocutor o en el entorno en el que él se desarrolla. Entonces, desglosando este concepto, el propósito sería transmitir el mensaje de un transmisor a un receptor, ¿no? De un hablante a un oyente. Para que, en este caso, un mensaje siempre o por lo regular es para modificar algún tipo de conducta o una posición frente a una situación, ¿no? Esos serían los principales. Ahora, los principales propósitos de la comunicación, pues sería informar, entender, persuadir, ¿no? Eso sería a grandes rasgos. Ahora, la comunicación tiene diferentes tipos de formas, que sería la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Por qué estoy desglosando esto? Porque muchas veces o en muchas situaciones nosotros no le damos importancia a este tipo de situaciones, ¿no? Como sería la comunicación verbal y no verbal, ¿no? Justamente por esa situación les hago este tipo de comentarios. No le damos tanta importancia, pero es muy importante la comunicación no verbal. La comunicación verbal, no, bueno, la comunicación verbal pues sería la que utilizamos todo el tiempo. Y la comunicación no verbal se trata más que nada de el contacto visual, la gesticulación, movimientos corporales, la postura, eh, ese tipo de cosas que nos dicen si la persona está bien, está mal, está enojada, está triste y que es muy importante en la comunicación. Ahora, sigamos con la comunicación escrita. La comunicación escrita lo que tiene es que justamente es escrita y no está limitada por el tiempo. La comunicación verbal está limitada por el tiempo en el cual yo transmito el mensaje y alguien lo decodifica. Pero la comunicación escrita, en este caso, es atemporal. Y puede ser que nunca se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque eh, el, el que manda el mensaje, el interlocutor, lo escribe y puede ser que nunca se ha recibido ese mensaje por ningún emisor ni por un receptor. Entonces puede ser que no, que no se dé y pues como bien lo comentamos, habría unas cuestiones que por ser escrito no, no tendría, ¿no? Pero bueno, ahora pasemos a, ok, ahora sí les voy a compartir un poquito la pantalla. Perfecto, ahora sí. Entonces, ahora sí entramos de lleno en las formas de la comunicación, ¿no? En este caso, que serían las sugerencias para mejorar la comunicación en los servicios.
en la organización, ¿no? Podríamos decirse que se enumeran una serie de factores en las cuales se puede mejorar la comunicación. Uno sería recoger la información suficiente. Muchas de las veces no tenemos la información suficiente, no se la damos a nuestro jefe, no se la damos a, a nuestro subordinado que queremos que haga algún tipo de trabajo y eso nos empieza a costar porque no tiene la información suficiente, entonces el trabajo no lo, no lo llega a generar de la mejor forma. La siguiente sería hacer que el colaborador se sienta cuidado y acompañado. En este caso, pues bien, como bien lo decimos, eh, que nuestro colaborador se sienta bien con nosotros, se sienta acompañado, se sienta con la información adecuada. Ofrecer información adecuada y veraz y objetiva, el siguiente punto. Pues bien, lo tocamos, ¿no? Mantener una relación de confianza, la siguiente, comunicación, comunicar resoluciones, eh, posponer alternativas de solución, agotar cada uno de los recursos disponibles para lograr el mejoramiento de la comunicación. Esas serían en general las sugerencias que nosotros tenemos en base a el concepto que nos da Estudio y Mendieta 2010 sobre las sugerencias para mejorar la comunicación en las organizaciones, ¿no? Y después de esto, nos vamos al segundo punto que son los tipos de comunicación, comunicación interna y herramientas. Voy a dejar de compartir para poderles explicar. Perfecto. Ahora, los tipos de comunicación interna y herramientas. Aquí vamos a citar a Robbins, 2010, y él nos dice que la comunicación se divide en comunicación ascendente, descendente y lateral, ¿no? Vamos a desglosar esos temas. Primero, la comunicación ascendente. ¿Cuál sería la comunicación ascendente? Es un tipo de comunicación que fluye hacia un nivel superior dentro del grupo o de la organización. En este caso, es con la finalidad de dar a conocer información acerca del proceso y las metas y los problemas que se lleguen a generar. Los agentes que pueden conocer el tipo de estado en el cual se encuentran sus subordinados, en el puesto de trabajo o las comunicaciones de la comunicación, ¿no? En este caso, podría ser mediante correos electrónicos, eh, entrevistas, retroalimentación, sugerencias. Ahora pasemos a la siguiente, que sería la descendente. En este tipo de comunicación descendente va de los líderes del grupo y gerentes con el propósito de asignar metas, proporcionar instrucciones e información de los subordinados acerca de las diferentes políticas o procedimientos, ¿no? Desciende la información de los gerentes hacia los demás, hacia los colaboradores, ¿no? Esto, ¿cómo se podría hacer? ¿Cómo se efectúa esta comunicación? Sería por reuniones formales o informales, dinámicas de grupo, entrevistas, igual correos electrónicos, ahorita chats y toda esta situación, ¿no? Lateral, una comunicación lateral, como bien lo dice, sería entre miembros de un equipo de trabajo, ¿no? Algún colaborador, otra persona en la cual sean del mismo rango, del mismo nivel y estén apoyándose en un proyecto. Ahora, las habilidades en el proceso de comunicación, este sería el siguiente, el siguiente punto, habilidades en el proceso de comunicación. Aquí podríamos decirse que las habilidades, para primero conceptualizarlo, hablaremos de Guillén, tomaremos del concepto de Guillén 2010, que dice que las habilidades durante el proceso de comunicación están relacionadas con el empleo adecuado del uso del lenguaje verbal y no verbal, observación y escucha activa. Bueno, aquí podríamos decirse que las habilidades de comunicación se pretende responder de manera adecuada y asertiva a las exigencias de la organización, ¿no? Entonces, pues no hay como más, ¿no? Es muy directo.
Los elementos que afectan la comunicación en el equipo de la organización, ¿no? Aquí vamos a utilizar el concepto de Asuero 2013, que nos dice que afecta a otras áreas de la organización, provocando un debilitamiento de las relaciones entre los diferentes servicios. ¿Cuáles son los elementos que afectan esta comunicación? Cantidad inadecuada de información, incapacidad para la comunicación y falta de seguimiento en el proceso de retroalimentación. Entonces, cantidad inadecuada de información, justamente como lo estábamos tocando en la parte en los puntos de arriba, los primeros puntos, pues una cantidad inadecuada de información no vas a poder realizar bien tu trabajo porque no tienes los elementos adecuados, ¿no? Incapacidad para la comunicación, muchas veces que el correo electrónico no funciona, que el chat no funciona, el chat interno de la empresa, que el WhatsApp no funciona, entonces tú no te puedes comunicar y no puedes expresar ese requerimiento que tiene la empresa con la otra persona. Entonces, viene ahí, ¿no? El ejemplo. Y la falta de seguimiento en el proceso de retroalimentación. Aquí sería más que nada en el proceso en el cual tú te retroalimentas con tus colaboradores o con tus subordinados para realizar mejor tu trabajo y pues esa retroalimentación no tiene un seguimiento, ¿no? Podríamos hablar de algún procedimiento recurrente en la empresa en el cual, no sé, un ejemplo, eh, se tiene que realizar el diseño hablando específicamente, el diseño de un logotipo, ¿no? Ese logotipo el cliente lo quiere con ciertos colores, se le hace y cada mes se genera un logotipo muy parecido porque su empresa cambia, ¿no? Y entonces aquí se le comunica al diseñador y que el diseñador él no lo haga bien, se le da una retroalimentación con los lineamientos del logotipo y que posteriormente no se sigue ese seguimiento, no tenga seguimiento y no funcione. Tengan que estar corrigiendo cada vez más, ¿no? Cada vez más los logotipos porque se le olvida o se le olvida lo que le dijeron sus jefes o no lo quiere hacer o no tiene ganas de hacerlo, ¿no? Bueno, en este punto aquí podríamos pasar al siguiente, que sería el desempeño laboral, ¿no? Que aquí ya estábamos hablando. Déjenles comparto la pantalla un momento. Mm, Perfecto. Estamos en las formas de comunicación, terminamos con los elementos que efectúan la comunicación en el equipo y vamos a la siguiente, que sería el desempeño laboral. ¿Ok? Aquí en el desempeño laboral vamos a tocar el comportamiento organizacional, desarrollo organizacional y la cultura organizacional, ¿no? ¿A qué se refiere cada uno de estos tres conceptos que son súper importantes para un buen desempeño laboral? O más que nada para una capacitación continua, ¿no? Como lo que estamos realizando. Ahora, bueno, en este caso, el desempeño laboral eh, se refiere a que las personas eh, deben de ser las adecuadas para sus puestos, para que el desempeño que tenga una persona en su trabajo sea el desempeño correcto, para que una empresa sea exitosa, ¿no? Eh, en este caso, para conocer o pronosticar el desempeño de cada colaborador es necesario evaluar para formar una opinión acertada y tomar decisiones si nuestro colaborador continúa o no, ¿no? Aquí una empresa debe regirse a un sistema de presión para sus colaboradores. Esto determina si el capital humano es adecuado o no, puesto que es su arma principal de las empresas. Las decisiones que sean tomadas
De esta manera logran el sentimiento de empoderamiento de los colaboradores. Entonces aquí podríamos hablar de que el desempeño laboral se está evaluando todo el tiempo se está evaluando, y también el desempeño laboral ayuda para que el colaborador, una vez que se ha evaluado y modifique las partes que tiene que modificar que salieron mal en la evaluación, se empodera y entonces empodera a los colaboradores, y esto nos da una mayor productividad a corto y a largo plazo. ¿Por qué? Porque en este caso las consecuencias positivas de esta evaluación sería una productividad, una colaboración entre ramas, una baja rotación, una adaptación satisfactoria y una involucración, en este caso, con las demás áreas. Se involucra con su empresa, ¿no? Podríamos hablar también, en este caso, de la afectación que llega a tener el clima laboral, ¿no? El clima laboral, podríamos hablarlo que son las acciones o incentivos. Eso sería más que nada como para mejorar el clima laboral, ¿no? La capacitación, los incentivos, los reconocimientos, la retroalimentación, la mejora de las instalaciones, equipos de protección, la modificación de la conducta y las relaciones interpersonales, ¿no? Ahora, vamos a hablar, aquí pasaríamos al comportamiento organizacional, ¿no? Vamos a tomar la definición de Gordon. Gordon en 1997 define el comportamiento organizacional como el conjunto de actos y actitudes de las personas en las organizaciones, ¿no? ¿A qué se refiere con el comportamiento organizacional? Pues más que nada se refiere a cómo se desarrolla una persona en su ambiente de trabajo, cómo se desarrolla la persona en la organización, ¿no? En este caso, ¿por qué es importante el comportamiento organizacional? Porque la mayor parte de nuestras vidas nos las pasamos en nuestro trabajo. Y nosotros tenemos que, como seres sociales, nosotros debemos estar en constante comunicación con otros seres humanos. Y tenemos que, aparte de eso, pues tenemos que sentirnos a gusto con nuestro trabajo. Si nosotros nos sentimos a gusto con nuestro trabajo, nuestra productividad va a ser mayor en la organización, y entonces va a tener mayores recompensas. Por lo regular, nosotros como psicólogos organizacionales desarrollamos estrategias para una mayor productividad y un mayor clima laboral, porque eso se ve reflejado en los números de la productividad, ¿no? Ahora, pasemos al siguiente tema, que sería el desarrollo organizacional. Este se basa en los conceptos y métodos de las ciencias del comportamiento. Estudia la organización como un sistema total y se compete a mejorar la eficacia de la empresa, ¿no? Podríamos hablar aquí del concepto de cultura organizacional. La cultura es el conjunto de reglamentos que ayudan a resolver problemas de adaptación de la organización. En este caso, más que nada, eh, consiste en mantenerse respetando a los nuevos colaboradores y ayudar a expresar sus formas de pensar y sentir sobre los problemas dentro de la organización, ¿no? A eso se refiere la cultura organizacional. Ahora, el clima laboral, estamos hablando de que el clima laboral se define como el ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. Esta es una definición de Arroyo. La satisfacción y compromiso del individuo con la empresa depende de la calidad del clima organizacional. Las malas relaciones interpersonales se reflejan en una escasa motivación y en un bajo rendimiento, pues en este caso, en cuestiones que afectan la productividad de la organización, ¿no?
Ahora, sigamos con la importancia del clima, la importancia del clima laboral, ¿no? Es un punto súper clave en esta situación. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a tomar la definición de Uribe. La importancia del estudio del clima organizacional radica en el efecto que tienen en los trabajadores, en su conducta y en su desempeño en la organización. El clima organizacional constituye un aspecto fundamental dentro de la institución. Su efecto puede ser positivo o negativo dependiendo de la atención que se le preste. Los beneficios del clima laboral pues serían la motivación, la satisfacción, la identificación, el compromiso, valores que la empresa está buscando en sus colaboradores todo el tiempo, ¿no? En este caso, pues lo contrario, si no tiene un buen clima laboral, como ya les había comentado antes, pues son todas esas baja productividad, ausentismo, rotación, eh, incapacidades y muchas de esas cosas. Ahora, aquí pasaríamos a la sesión número 3. Deja compartir la pantalla. El desempeño. Bueno, ya me eché el desempeño laboral. Entonces aquí pasaríamos a la productividad. En la productividad, lo que veríamos sería eficiencia, clima laboral y la importancia del clima laboral. Ok, perdón, vamos a dejar de compartir. Entonces, aquí hablemos de la productividad. La productividad tiene una relación entre la producción y los recursos utilizados para obtenerla, ¿no? En eso se basa la, la productividad. Son el, el logro de la productividad es involucrar la eficiencia y la eficacia. En este caso, son conceptos muy importantes que muchas veces no tenemos en cuenta, ¿no? Ahora, los criterios para medir la productividad. Los criterios para medir la productividad serían la eficacia, eficiencia y efectividad, ¿no? ¿Cuáles son cada uno de ellos? Es la base medular, ¿no? Podríamos decirse que en este caso la eficacia es lograr que la productividad sea favorable, el máximo resultado con la cantidad determinada o mínima de insumos o recursos, optimizando los recursos, los materiales, tanto los materiales como el tiempo, demostrando un óptimo desempeño. A eso se refiere la eficiencia, que en la productividad se hace eficiente, menor tiempo, menor para un mismo trabajo, ¿no? La eficacia nos remonta al cumplimiento de las metas planeadas en el tiempo establecido, ¿no? Por lo regular, en las organizaciones, la productividad se mide, ¿no? en, en las metas planteadas, metas de ventas, metas de producción, y esas metas se generan, no sé, pueden ser por semana, por mes, por bimestre, por trimestre, por año. Se generan unas metas de productividad y una vez que nosotros lleguemos a esas metas, estamos alcanzando este rubro que sería la eficacia. Ahora, la efectividad. La efectividad va más hacia el cumplimiento de la entrega del producto o servicio en la fecha o momento en el que al cliente lo necesita o al cliente se le dijo. La efectividad sería más que nada como el tiempo, cumplir con los tiempos establecidos. Muchas veces estos 3 puntos son los medulares y estos 3 puntos son los que pueden llegar a que una empresa sea productiva o no lo sea. ¿Por qué? Pues porque es la base, ¿no? En este caso sería la base de la productividad, ¿no? Ahora, podríamos hablar
Ya por último, las dimensiones para generar un adecuado clima organizacional. Podríamos hablar de la estructura. En este caso, sería representar en cómo los colaboradores aprecian los procedimientos internos de la organización. La responsabilidad, representar el sentido de autonomía que tienen los trabajadores al ejecutar sus tareas. Recompensas, estrategias de motivación para, en este caso, tener un mayor rendimiento en la productividad. Desafíos, retos en cuanto a nuestro quehacer diario en la empresa, ¿no? Las las relaciones humanas, la cooperación y los estándares. Bueno, con esto terminamos esta pequeña, pequeña capacitación. Voy a compartir pantalla. Con esto terminamos la capacitación. Les agradezco su participación, les agradezco el poder, le agradezco a la empresa Desde luego el abrirme el espacio para poder generar esta práctica de capacitación. Les doy las gracias. Les mando la encuesta por correo y si me hacen el favor para poderla escanear, la encuesta de satisfacción y les doy las gracias. Muchas gracias. Recuerden que fue una práctica supervisada, desarrollo de factor humano, estrategias para el mejoramiento continuo de la tutora Almaluz Martínez Lara. Muchas gracias. Dejo de compartir. Ok, perfecto. Muchas gracias.